Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. Hoy, como cada 20 de mayo, es el día de la Marcha del Silencio por Verdad y Justicia. Esta vez, al igual que el año pasado, la pandemia impedirá que se realice la manifestación tradicional por la avenida 18 de Julio de Montevideo. En cambio, se está convocando a diversas actividades virtuales. Desde 1996, esta fecha es sinónimo de reflexión y movilización por información sobre el destino de los desaparecidos, por el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura, en algunos casos hace más de 40 años. Ha pasado tanto tiempo que varios de los nombres referentes de esta convocatoria, por ejemplo Luisa Cuesta o Lucy Barburu, fallecieron sin saber la verdad sobre sus hijos. Pero el reclamo no se apaga y se traslada a las nuevas generaciones. De hecho, hoy hay varios nietos que han tomado la posta. Con tres de ellos, justamente, vamos a conversar en los próximos minutos. ¿Qué representa para ellos el 20 de mayo? ¿Cómo ven los avances en las investigaciones y en derechos humanos en general? Por ahí transcurrirá esta entrevista triple. Voy a saludar a quienes nos acompañan entonces. En primer término, Laura Boiani, que tiene 24 años, es estudiante de profesorado de Historia, nieta de Otermín Montes de Oca. Laura, bienvenida, ¿nos estás escuchando bien? Sí, buen día. Sigo con Santiago Gutiérrez, 26 años, ingeniero agrónomo, nieto de Héctor Gutiérrez Ruiz. Ustedes lo conocen a Santiago, ha participado ya en varias ocasiones en las tertulias de En Perspectiva. Santiago, también, bienvenido. Buen día, Emiliano, muchas gracias y buen día a toda la audiencia. Y el tercer saludo es para Ariel Castro, ingeniero agrónomo, 57 años, decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República, nieto del maestro Julio Castro. Ariel, también, buenos días. Buenos días, Emiliano, y gracias por la invitación y un saludo al equipo y a la audiencia. Le cuento a los oyentes que fuera de micrófonos recién se daba el saludo entre Santiago y Ariel, porque, claro, los dos tienen la coincidencia en el palo de la agronomía. ¿Tú, Santiago, llegaste a ser alumno de Ariel o solo estuviste bajo su mando como decano? Capaz que algún teórico, pero generalmente bajo su mando, digamos, como decano, y también contarle a Laura que también tenemos un vínculo porque mi padre fue profesor de historia. Claro, por ahí, ya están tejiendo, digamos, relaciones entre ustedes, pero ¿se conocían? ¿Han charlado, han estado reunidos? No. Yo conocí al padre de Santiago y fui compañero de toda la carrera y muchos años en la EMAC del tío. De Juan Pablo, claro. Sí. Bien, así que entonces, bueno, hoy van a charlar juntos por primera vez, aunque claro, separados por esta forma, por la videollamada. Me gustaría que empezáramos recordando brevemente cada una de las historias de sus abuelos y en qué se encuentra cada uno de estos casos. Laura, tu abuelo Otermín era militante del Partido Comunista, tenía 45 años cuando fue detenido en diciembre de 1975. ¿Qué se sabe de lo que ocurrió con él? Sí, mi abuelo fue secuestrado el 17 de diciembre del 65. Fueron personas del civil que fueron a la casa donde hoy todavía vive mi abuela, en La Teja. Lo interrogan primero en el domicilio y lo golpean, entran buscando armas. Él, como militante del Partido Comunista, una de las cosas que se acusaba o la excusa que se buscaba para ingresar a los domicilios era justamente que el Partido Comunista tiene un aparato armado y demás. Entonces, en el momento en que lo van a detener, allanan, rompen los muebles, levantan las partes de los pisos buscando las armas. A él se lo llevan a un lugar aparte, mientras el resto de mi familia, que estaban mi abuela y mis tíos y mi madre, que eran todavía niños,
uno de mis tíos era un bebé todavía. Los tienen aparte, con militares apuntándole después. Y bueno, a él se lo llevan secuestrado en ese momento y en realidad nunca más se sabe de él. A partir de que se lo llevan de la casa, él desaparece por completo. Hay testigos de su secuestro, hay testigos de vecinos. En la casa quedó una ratonera, pero a él nunca más se supo nada. Es el Estado, son los militares los que años más tarde, con la Comisión para la Paz y demás, admiten que él estuvo secuestrado en el centro clandestino de detención 300 Carlos, pero no tenemos testimonios de personas que lo hayan visto o que hayan escuchado que él estaba ahí, sino que son los militares los que admiten eso. ¿Y sus restos Entonces, no han sido localizados todavía? No. Que es una de las cosas con la Comisión para la Paz en el 2003, lo que se decía era que había sido enterrado, con la Operación Zanahoria se lo había enterrado, y que sus restos habían sido tirados, arrojados al Río de la Plata. Eso, bueno, con las apariciones luego de los cuerpos de varios compañeros desaparecidos, se va cayendo a pedazos esa mentira. Y bueno, como él estuvo en el 300 Carlos, que hay muchas probabilidades o por lo menos esperanzas de que se encuentre en el batallón 13, fundamentalmente. Uh-huh. Pero no, hasta ahora no han habido avances y su causa, justamente por la falta de testimonios, quedó encajonada, para decirlo. Uh-huh. Es muy difícil que se pueda abrir una investigación, es muy difícil saber por dónde empezar, porque no hay testigos y si bien se conocen qué militares estuvieron en el operativo de su secuestro y demás, no se avanzaba en eso. Seguimos entonces. Ariel, tu abuelo Julio Castro era frente amplista, maestro, dirigente sindical y periodista, escribía en el semanario Marcha. Tenía 68 años cuando fue detenido en agosto de 1977 en la calle, acá en Montevideo. ¿Qué pasó con él? Sí, él fue detenido hay un pequeño monolito ahí sobre Rivera y Jambí, que fue donde fue detenido. Él había ido a visitar a unos amigos y no me acuerdo si llegó a ir, porque fue el día que falleció Eugenio Petit Muñoz, un profesor de historia, el amigo de él. El asunto es que después que estuvo en la casa de Efraín Quesada, un amigo, no volvió. Abuelo había tenido un par de años antes un derrame cerebral, entonces, tenía con Zaira, su esposa, como que un sistema de que él la llamaba cada tantas horas por las dudas de que le pasara algo o que le pasara algo por otras razones. Y bueno, al mediodía, cuando Zaira no tiene noticias, empieza a moverse la cosa, llaman a mi padre y demás. Yo me entero de tarde, y ahí empieza toda la movida. Lo que sabemos, o sea, eso ya en el caso judicial y demás quedó aclarado, pero aparte los principales elementos ya estaban desde el año 85, en el primer número de Brecha, cuando aparece hay una separata que Mónica Botero y... no me acuerdo el otro autor, básicamente reconstruyen los principales elementos. Eso después nosotros lo retomamos en el juicio, pero como que quedó ahí perdido. Hay un comando de la CID integrado a cargo del policía Zavala, y donde uno de los choferes, el soldado Barbosa, que él declaró ya en el año 85, lo recuerdo haber ido a la conferencia de prensa, lo detienen y lo llevan a la casona de Millán. Ahí Zavala en sus declaraciones dice que lo entregó a Rodrigo Burati, que se suicidó, el oficial que se suicidó cuando lo fueron a detener en el 2006, y y ahí termina la versión oficial. El oficial comandante lo recibe en la puerta y una cosa muy extraña. El asunto es que es detenido ahí, y ahí tenemos las declaraciones del periodista brasileño Flavio Tavares, que también declaró en juzgado,
que estaba detenido y había sido torturado en esas mismas circunstancias, en ese mismo lugar, y que encapuchado y digamos, detenido, escuchó y estuvo cerca. Él siempre me dice que él fue la última, no fue la última persona amiga que vio a abuelo, pero sí fue la última persona amiga que estuvo y que lo sintió, porque él estaba encapuchado, pero escuchó y escuchó sus digamos, quejidos de dolor cuando estaba ahí tirado al lado de él. A su vez, varios oficiales o militares bromeaban respecto a si era algo de Fidel Castro y eso, o sea, y lo llamaban el veterano. Y bueno, hasta ahí las declaraciones que tenemos. Y después los restos aparecen con este es uno de los pocos casos en la cabeza. Este es uno de los pocos casos en los que los restos han sido localizados, ¿no? Sí, sí, y además básicamente se ha podido cubrir, digamos, los distintos pasos. Entonces, por los informes forenses y demás, se supone que fue en esos días, o sea, él fue detenido el 1 de agosto y bueno, entre el 1 y el 3 de agosto fue ejecutado probablemente en el lugar de donde fue encontrado en el batallón, atrás del batallón 14. Igual que en el caso que mencionaba Laura, en el caso de su abuelo, la versión de la Comisión para la Paz básicamente reconstruía muy someramente esto, pero decía que fue enterrado, después fue desenterrado en la Operación Zanahoria y sus restos tirados en la bahía, quemados y después las cenizas en la bahía. Eso quedó claro por la evidencia más contundente que falso. Y bueno, y después más o menos nosotros fuimos en la investigación judicial junto con la Fiscalía ANSE, que ahora el fiscal Percivale lo ha retomado. Fuimos juntando los elementos de prueba en el juicio. Capaz que el caso nuestro tiene la peculiaridad de la participación bastante fuerte en la investigación, llamémosle judicial, de pruebas físicas y distintas y de testimonios en la investigación. Ya volveremos, pero ahora le pregunto a Santiago a propósito de lo ocurrido con su abuelo, Héctor Gutiérrez Ruiz, diputado del Partido Nacional, Sector por la Patria. Tenía 42 años cuando fue secuestrado en Buenos Aires en mayo de 1976, en un operativo netamente clandestino que también incluyó a Selmar Michelini y que estuvo a punto de capturar también a Wilson Ferreira Aldunate, ¿no? ¿Qué lograron reconstruir sobre lo que ocurrió hasta unas horas más tarde, dos días más tarde, cuando aparecieron los restos? Bueno, primero que lamentablemente y de alguna forma el caso nuestro, de nuestra familia, quizás es el que tristemente tiene más suerte, entre muchísimas comillas, obviamente, porque en ningún momento tuvimos el estatus de desaparecido, pese obviamente al tristísimo final y a la tragedia. Tenemos mucho más certezas, pese a que faltan muchas, obviamente, también. La recopilación y la investigación más clara, más exacta y mejor contada es la de mi tío Mateo en su documental Destino Final, que lo pueden ver, está en YouTube. Creo que es la representación y el relato más exacto que podemos hacer. En el año 2010 fueron presos Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco, en calidad de autores intelectuales de alguna forma. Y bueno, como escucharon en los últimos días, se presentó una nueva denuncia junto con la familia Michelini y también con Gabriela Schroeder. ¿Por qué se presentó ahora esa denuncia? ¿Qué elementos nuevos hay que lo justifiquen? A raíz de que en Buenos Aires se encontró un nuevo centro de detención clandestina que está a la vuelta de Automotores Orletti, que fue el centro de detención donde estuvieron el Toba y Selmar, que se denomina Centro Huacacay. Y bueno, a partir del año pasado se empezaron investigaciones en Argentina y se radica la denuncia acá para que la Fiscalía investigue, a raíz de que aparece ese nuevo lugar. Y principalmente también por el caso de Gabriela puntualmente, que presentó la denuncia además por su secuestro cuando niña.
y creo que la vemos en los tres casos, y si quieren hago el relato ahora, del parecido accionar o idéntico accionar de las fuerzas represivas, a pesar del todo haber sido en Buenos Aires y un operativo de argentinos, entre comillas, porque obviamente tenían implicancia uruguayos. No sabemos hasta dónde materialmente, y ahí es hasta donde se pretende llegar con esta nueva investigación, pero de vuelta un operativo que ingresa a una casa de familia por la fuerza, que se lleva a un padre de familia, que destruye y roba todo lo que encuentra en su lugar, que no respeta a una madre ni a hijos chicos. Mi padre y sus hermanos eran 5 niños, mi padre el más grande tenía 13 años. Se llevaron al todo encapuchado, de pijama. Mi abuela pide para abrigarlo y para ponerle medias, creo, y antes de irse dice los nombres de sus 5 hijos y de ella, y algunos nombres que le podían ser de utilidad, de ayuda a mi abuela. Se lo llevan, van por Selmar, van por Wilson. Por suerte a Wilson se le pudo advertir antes y escapa. Y eso fue el 18 de mayo. Y 2 días después, en la madrugada, aparecen en un automóvil los cuerpos de Selmar y el Toba junto a los de Rosario Barredo y Willy Wildlo, 2 ex tupamaros, con toda una puesta en escena ridícula y brutal que pretendía hacer de cuenta que eran asesinatos del movimiento montonero argentino o de los tupamaros. Después, también, como mencionaba la Comisión de la Paz, en nuestro caso hubo informaciones, no se sabe qué tan fidedignas, algún dato de una enfermera que tenía vinculación con quien decía que le había disparado a Selmar. Tampoco se tiene muy claro o yo, Santiago, no tengo muy claro la veracidad de esa información, y creo que por ahora no llegó a nada concluyente. Yo quería preguntarles ahora, y quizás para que ustedes mismos intercambiaran, porque como quedó claro, coincidencias hay una cantidad, pero quería preguntarles a propósito justamente de las vivencias, teniendo en cuenta las edades que cada uno de ustedes tiene, la distancia con los hechos. Por ejemplo, Laura, tú tenés 24 años. ¿Cuándo te enteraste de que tenías un familiar desaparecido víctima de la dictadura? ¿Tenés recuerdo de cómo te llegó esa información? Y en realidad es algo muy extraño, porque es como si hubiese crecido sabiendo que tenía un abuelo desaparecido. Yo justo ayer conversaba con mi madre cuando fue la primera vez que me había llevado a una marcha del silencio, y claro, ella iba embarazada de mí. Y crecí con eso, crecí en la marcha, crecí con la foto de mi abuelo. Lo supiste, lo supiste siempre, algo así. ¿Y cómo te resultaba? ¿De qué manera lo manejabas siendo una niña? Y en realidad es muy raro, no sé en qué momento se le explica a un niño que es un abuelo desaparecido, que es la desaparición forzada. Es como, yo lo tomo muy naturalmente como algo de esto de, bueno, siempre lo supe, pero en realidad a mí me tocó distintas fases de compartir, incluso con compañeros de liceo, cuando fue el voto rosado, que traían el discurso de los padres de que esto era cosa del pasado y demás, y a mí me afectaba muchísimo, y creo que ni siquiera terminaba de entender por qué. Pero mi recuerdo era mi madre llorando después del plebiscito, mi madre llorando cuando encontraban los restos en el batallón, si no me equivoco, de Miranda. Y es eso, la convivencia toda la vida con un abuelo desaparecido, que quizá con los años fui entendiendo eso y también descubriéndolo, porque una cosa es saber que el título de un desaparecido y otro es empezar a conocer quién era como persona, sí, y sentir su cercanía. Ahora vuelvo con eso. Santiago tiene casi la misma edad, 26 decíamos. ¿Cómo y cuándo supiste tú que tu abuelo había muerto asesinado en ese operativo que ahora estabas describiendo? ¿Cómo te llegó? ¿Cómo te encontraste con esa realidad? ¿Santiago? La verdad es muy parecido a lo que decía Laura. No sé en qué momento fue,
me imagino que crecí con eso. También mi familia obviamente está atravesada por el hecho, capaz como decía Laura también, mi madre estuvo embarazada de mí y de mis 2 hermanas en distintos momentos en los que esta historia tuvo mojones. Y algo muy particular que decía Laura, para la dificultad que tenemos de construir más allá, en mi caso del TOBA, y obviamente yo que soy blanco también, del nacionalista y del político, el destacado, de en algún punto el mártir y el peso simbólico que eso puede tener, no negativo, sino real, construir un abuelo. Construir, y para mis tíos y mi viejo en su momento, construir a su padre y procesar la tragedia. Creo que eso es lo más difícil y lo más triste de algún punto de todo esto, que cada uno de nosotros tenga que construir como pueda, con diferencias, porque seguro todos lo hacemos de manera distinta, la imagen y la presencia de un padre, de un abuelo, de un amigo, de una persona respetable, que simplemente no está por pelear por sus ideas, por pensar distinto. Creo que eso es lo más fuerte de todo, y me tomo una licencia más. Creo que lo más importante que tenemos que hacer nosotros como jóvenes, como nietos o simplemente como integrantes de la sociedad, creo que es una responsabilidad, es colaborar a que contemos bien la historia, que construyamos una memoria fiel, digna a los hechos, que contemos lo que pasó, que digamos sin vergüenza que en Uruguay hubo terrorismo de Estado, que se persiguió a gente por pensar distinto, que se encerró, torturó y mató personas. Sin vergüenza, decías. ¿Por qué pones ese acento? Decirlo sin vergüenza. Porque creo que muchas veces caemos en tenerle miedo a las palabras, en caer en eufemismos para no decir algunas palabras que tienen un significado terrible para nuestra historia y que quizás nos da vergüenza, nos da miedo, nos da pudor decir eso, que en Uruguay hubo terrorismo de Estado, que hubo torturas, que hubo muertes, y siempre hablamos obviamente en los términos de lo peor, y está bien que así sea, pero además hubo gente que vivió muchos años con miedo, que no se podía juntar con seres queridos por lo que votaban, no se podía votar, no se podía sacar banderas, no se podía escuchar la música que uno quería, no se podía leer los libros que uno quería. Hubo gente que se tuvo que ir de su país con todo lo que eso implica y que quizás no pudo volver nunca más y rearmar su vida en el exterior. Creo que muchas veces estos casos que son los peores, no me gusta cuantificarlo porque no tiene mucho sentido en realidad, pero tapan muchas otras situaciones que hacen que entendamos que esto le pasó a Uruguay, nos pasó a Uruguay, y lo tenemos que resolver como todos juntos, como país, porque si lo sectorizamos, creo que inevitablemente se transforma en un enfrentamiento como vivimos hace casi 50 años. Y por último, Ariel. En tu caso, Ariel, tú tenías 14 años, ¿no? Cuando tu abuelo Julio Castro desapareció. 13, casi 14. 13, 14 años. Entonces, claro, es bien distinto tu contacto con el caso, con la situación, con la historia. La viviste, directamente la viviste. ¿Y cómo la viviste en los años que eran de la dictadura, justamente, no? Sí, digamos, después quería comentar, creo que esas últimas cosas que dijo Santiago son muy relevantes, pero capaz que eso lo después. A ver, sí, respecto a mi historia, sí. O la historia que vivimos cada uno. Claro, la historia mía es distinta porque yo fui contemporáneo digamos, viví la creación del concepto de desaparecido, que yo creo que ese es el primer punto extraño, porque, bueno, yo estaba en segundo de liceo, y para dar un poco de contexto, el Liceo 26, que por suerte ahora se llama Liber Falco, en aquel momento se llamaba Armando Acosta y Lara, lo cual ya da una poquito de idea de en qué marco estábamos. Y cuando ocurrió eso, lo primero es que no es yo lo primero que diría es que no es una cosa que ocurre en un momento, porque no es que detuvieron, porque como dijo Santiago, en ese momento, yo siempre insisto, no hay que olvidarnos lo que vivimos. Yo vivía a 2 cuadras, bueno, siempre viví ahí hasta que me fui a Paysandú, a 3 cuadras del Comando General del Ejército, ahí en la calle Colorado.
la casa de mis abuelos y de mis otros abuelos, los maternos. Entonces, nosotros vivíamos al lado del comando del ejército, y a veces cuando dicen, no, bueno, pero la dictadura, ¿vos no te acordás que cuando pasábamos por el comando cruzábamos y no pasábamos por esa cuadra para no por las dudas, porque no sabíamos lo que pasaba del otro lado del muro y ese tipo de cosas? Amigos de mis padres vivían a 2 cuadras del cuartel del Batallón Florida, ahí en el buceo. Y también estaban esos cuentos, esas cosas. Ese era el ambiente en el que vivíamos. Y en ese contexto, eso que pasó, la detención de abuelo, tenía toda esa cosa indefinida. ¿Lo detuvieron? ¿No lo detuvieron? ¿Se fue? ¿No se fue? ¿Se escapó? ¿No se escapó? ¿Hay información? ¿No hay información? Nosotros sabíamos, por eso que decía al principio, de que teníamos la familia, digamos, ciertos patrones, de que si pasaba algo, bueno, abuelo iba a hacer determinadas cosas que nos daban absoluta certeza. Si pasaba algo, abuelo iba a hacer determinadas cosas. O sea, la posibilidad de que lo arrestaran era un hecho, era algo claro, que ustedes calculaban. Quijano le dijo 1000 veces, venite a México, pero abuelo, lo que pasa, abuelo, como abuelo era un loco muy simpático y muy entrador, y a su vez fue maestro del Goyo Álvarez y ese tipo de cosas, como que él decía, a mí no me van a hacer nada, me detendrán, cosas si hay algún problema, porque tenía yo una vez lo dije, el término ese, y un amigo me decía que le había gustado, abuelo tenía ese coraje manso de los que trabajan las cosas, no hacen cosas rimbombantes, y hacía cosas. Entonces, él tenía ciertos códigos, bueno, por el problema de salud que les mencioné, pero también si él tenía, iba a llamar a mi padre o a mi tía, o a algunos amigos, si tenía que esconderse o lo que fuera, por ese contexto. Entonces nosotros sabemos que en la medida que no pasó eso, y que tampoco estaba en ningún sanatorio, o sea, que fuera un problema de salud, lo que había era otra cosa. Y eso fue inmediatamente iniciamos los contactos, y eso a nivel internacional. En el juicio, Juan Raúl Ferreira contó lo que hizo el lugar donde él trabajaba en Washington a los 2 días de la detención, porque además abuelo era conocido internacionalmente. Entonces, sabíamos, pero claro, yo tenía 14 años, esas cosas me fui enterando después. Yo era preguntar y decirle a mi viejo cada vez que al mediodía, cuando venía a almorzar, o de noche, che, hay noticias de abuelo, hay noticias de abuelo. Entonces, eso se va acumulando, pero a su vez, ¿qué era lo que había pasado? ¿Era detenido? ¿Qué es eso de desaparecido? Y eso fue una cosa que se fue construyendo con el tiempo. Yo durante muchos años, cuando me preguntaban por mi abuelo, no sé si está detenido, no sé si está desaparecido. Y la gente no sabía. Hoy se sabe. Hoy, por suerte no, terriblemente, pero hoy sabemos qué es. Pero en aquel momento se fue construyendo. Mientras hablabas, era una cosa vaga. Es muy importante ese punto, y mientras hablabas veo que Laura hacía señas, asentía. Sería interesante conocer cómo a ella, bueno, con otra edad y ya mucho más adelante en el tiempo, cómo le resultó tener que manejar ese concepto de desaparecido en conversaciones, por ejemplo, ¿no? Con amigos, no sé, eventualmente en la escuela. ¿Ibas por ese lado? Sí, pero también me acordaba mismo del relato de mi madre, de esto de la espera, porque en realidad cuando se llevaron a mi abuelo lo buscaron por todos lados, preguntaron en seccionales, en distintos comandos y demás, y nunca tenían respuesta. Si bien a los días de su secuestro los militares, cuando levantan la ratonera que había quedado en su domicilio, dicen que se lo van a devolver en un cajón, estuvieron durante toda la dictadura preguntando, averiguando, y mi madre pasó a ser de una niña de 10 años que se fue despidiendo a su padre con un beso, a una adolescente militante que va entendiendo y comprendiendo un poco más de la dictadura, pero sigue a la espera de eso. Anoto un detallecito nomás. Tú dijiste que llegó a despedirse de él. Sí, porque a él cuando lo interrogan en el fondo de la casa, lo llevan hacia adelante y le permiten terminar de vestirse, y mi madre se despide de él.
y tiene el recuerdo también de cómo estaba vestido. Y es, por ejemplo, una de las cosas cuando aparecieron los restos era ver qué tipo de tela podía tener el cuerpo, porque ella se acordaba del color, que era una campera azul, y de cómo era. Entonces esa imagen, siendo una niña, le quedó fija, sin saber, ¿no?, que iba a ser la última vez que iba a ver a su padre, pero por algún motivo se acuerda de todos esos detalles. Y ella creció, ¿no?, de una niña a adolescente, a joven, en plena dictadura. Y me contaba de cuando liberan a los últimos presos políticos, ella va a la seccional 20 del Partido Comunista, que era donde militaba mi abuelo, y llega Jorge Mazarovich, y cuando lo ve le pregunta si había quedado alguien adentro. Y recién ahí se entiende y le cae la ficha de que su padre no iba a aparecer nunca más. Y entonces con esto que contaba Ariel me fui acordando de ese relato, ¿no?, de la construcción de año a año, de la esperanza de que apareciera, porque ellos les habían ofrecido que se vayan a Cuba exiliados durante la dictadura, y mi madre, todavía siendo pequeña, eso dijo que no, porque si cuando lo soltaran a su padre, cuando él volviera, no los iba a encontrar. Entonces no se fueron justamente por la espera. Y esa espera como que la idea, ¿no?, de una continuación, porque en su momento fue esperarlo para que volviese a su casa con vida, y ahora es esperar a encontrar un poquito de verdad también. Déjame una cosita que quería agregar. Eso que dice Laura es tal cual. Ese proceso que yo decía de que primero te va costando definir, porque no existía la definición, y después esa cosa de que en el fondo siempre tenías una cierta esperanza de la espera de cosas, aunque racionalmente yo creo que todos en la familia desde al poco tiempo racionalmente iban entendiendo que no es. En el fondo te queda esa cosita de que bueno, capaz que bueno, en el 84 cuando termina la dictadura, que también, como decía Santiago, no hay que usar eufemismos, la dictadura, hay que decirlo, porque eso es lo que fue, una dictadura criminal, porque hay mucho eufemismo. Entonces ahí terminás de decir, esto no tiene un final reencontrándolos, pero siempre eso te quedaba absolutamente irracional. Y generacionalmente yo más o menos estoy como la madre de Laura, y es esa cosa de adolescente de tener en el fondo una esperanza. Santiago, en el caso tuyo es distinto. Ahí no había, como tú mismo marcabas, no había un desaparecido. Al revés, los cuerpos de Michelini, de Gutiérrez Ruiz, de Rosario Barredo, de William Whitlow, pero en particular los de los dos dirigentes políticos tan conocidos, tan populares, pudieron ser traídos a Montevideo y fueron enterrados, Cementerio del Norte, Cementerio del Buceo, entierros a su vez conflictivos, violentos, ¿no?, con intervención de la policía, de los soldados. Bueno, pero los cuerpos están en dos tumbas. Entonces, ¿qué decís cuando escuchás esa otra experiencia? Bueno, lo que decía hoy al principio de esa suerte, entre muchas comillas, valga la redundancia, de suerte, en todo este episodio trágico y horrible del país, dentro de lo terrible, nosotros tenemos algunas certezas. Que a mí personalmente siempre obviamente me llevaron mientras crecía, a entender la implicancia que tenía que la dictadura se hubiese animado, por todo lo que significaba, a matar a un senador de la República y al presidente de la Cámara de Diputados de Uruguay. Que era muy simbólico. Creo que sobran los relatos, además, de su momento en la época, de perder la esperanza en ese momento, porque entendieron que, bueno, estos tipos sí se animan a todo y hasta dónde van a llegar. Sobra la justificación de que ni el Toba ni el Selmar nunca en su vida agarraron un arma, o quizás sí, pero no en términos revolucionarios, y que tampoco eso le hubiese justificado
pero representaban a las instituciones, unas instituciones, por supuesto, que estaban derrumbadas, pero tanto ellos dos como Wilson eran la imagen en Buenos Aires del exilio, la relativa seguridad que se podía tener fuera de Uruguay, porque bueno, no se van a animar, ¿no? Y para mí, Santiago, después, entender cabalmente eso es entender la profundidad del terrorismo de Estado y hasta dónde estaba dispuesto a llegar para cumplir su objetivo. Y obviamente lo que a mí personalmente y afectivamente lo que significaba Héctor Gutiérrez Ruiz, obviamente el Selmar también. Pero creo que es una construcción de muchos años y que además es dinámica. No siempre, no todos los años es la misma. Cuando uno va creciendo también, con sus experiencias se va sintiendo identificado con distintas etapas de la vida. En mi caso particular, además, tengo una dificultad más, que mi padre falleció cuando yo era muy chico, entonces tengo muchos baches, lamentablemente, en términos afectivos, en términos de una anécdota, de una foto, del Toba tal cosa. Muchas veces a mí me preguntan cosas del Toba y yo le digo a gente de generaciones más grandes que seguramente yo no les pueda contar nada del Toba, que ellos ya no sepan y que los escucho que me cuenten algo, porque me encantaría. Pero creo que todos estos relatos y los miles que debería haber nos deberían hacer reflexionar cuando mucha gente habla de pasar la página y que esto no es un problema político. Obviamente tiene implicancia política y la resolución o el esclarecimiento necesita de la política, pero esto es un problema humano. Te propongo, es un problema, justamente, sí. Te propongo que ahí hagamos el intento por poner una pausa. La tenemos pendiente, hacemos eso, detenemos unos minutos y volvemos para llegar quizás al hoy, justamente, ¿no? Saltar al hoy, a este 20 de mayo del año 2021, en torno a ese tipo de preocupaciones. Ya continuamos en esta entrevista a tres voces, seguimos con Laura Boiani, Santiago Gutiérrez y Ariel Castro. Hoy es 20 de mayo. Desde 1996, esta fecha es sinónimo de reflexión y movilización por información sobre el destino de los desaparecidos y por el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura. En algunos casos, hace más de 40 años. Pasó ya tanto tiempo que varios de los referentes de esta marcha del silencio tradicional fallecieron sin saber la verdad, y el reclamo ha ido pasando a las nuevas generaciones. Muchos nietos han tomado la posta. Bueno, justamente en la entrevista central de hoy estamos conversando con tres de ellos. El diálogo es con Laura Boiani, 24 años, nieta de Otermín Montes de Oca, desaparecido. No han sido encontrados sus restos aún. Ella estudia profesorado de historia en el IPA. Santiago Gutiérrez, 26 años, nieto de Héctor Gutiérrez Ruiz, asesinado en Buenos Aires. Él es ingeniero agrónomo. Y Ariel Castro, 57 años, ingeniero agrónomo también, decano de la Facultad de Agronomía, nieto de el maestro Julio Castro, desaparecido, cuyos restos sí fueron ubicados. Había un punto en el que íbamos a retomar que era una preocupación de Santiago, ¿no? A propósito de lo que es esta reivindicación, esta de todos los 20 de mayo, bueno, y de todos los días, pero en particular de los 20 de mayo. ¿Por dónde ibas? Bueno, en realidad iba por la necesidad que tenemos de trascender a lo político, creer que esto es un tema político, porque yo pertenezco a una generación, incluso hay otras más grandes, entre comillas, que la mía, que hablan de pasar la página, o no metan la política en todo, o bueno, pasó hace mucho tiempo, ya está. Creo que tenemos, o yo lo siento como un deber en todos estos espacios, de dar un mensaje que logre de alguna forma empatizar y entender que esto no le pasó a unos o a otros, que no fue una guerra entre dos bandos. Nosotros tenemos que poder contar y decirlo con palabras muy claras, que la dictadura, a partir del golpe de Estado, no fue una guerra de dos bandos, que los tupamaros estaban todos presos o exiliados, que obviamente antes hubo una desestabilización importante que tampoco justifica absolutamente nada y que en tal caso tampoco fue lo mismo
un movimiento guerrillero, que un gobierno de facto que utilizó el poder del Estado para perseguir, torturar, matar y desaparecer gente. Creo que tenemos que ser lo más claro posible para que Uruguay pueda hablar y decir las palabras que hay que decir y construyamos una memoria sólida, que creo que además es la única forma de ser fieles a nuestra propia historia, de entender por dónde no tenemos que caminar nunca más como sociedad y de acercarnos un poco más a la verdad. Y obviamente entender que esos son los caminos para hacer justicia. Los demás, obviamente, sí, dale. Los demás. ¿Me dejas agregar en esa línea? Sí, Ariel. Yo creo que solo una corrección. Yo diría que esto es muy político, no es partidario. Pero además hay una cosa que me parece muy importante de lo que dice Santiago. A mí me resulta muy gracioso, por no decir irritante, la cuestión esa de dar vuelta a la página. Yo soy una persona culta y generalmente leo los libros y doy vuelta a la página después que leí la página. Entera. O sea, el libro tiene que ser muy malo para que yo saltee las páginas, también me ha ocurrido, cuando sin leerlo, muy aburrido. Pero esto no es un libro malo, esta es nuestra historia. Hay una actitud, a mi juicio, infantil, inmadura, no propia de un país desarrollado intelectualmente, de querer esconder cosas. Nosotros tenemos ese problema a veces en lo partidario en todos lados. A mí siempre, yo estudié 4 años en Estados Unidos y una cosa que me gustaba de Estados Unidos es que no tienen ningún tipo de prurito en revisar su historia críticamente. Podemos decir como latinoamericanos, no, pero revisan determinadas cosas y otras no, está bien. Pero la historia de la política interna, ¿no? Por ejemplo, acá no podés criticar algo que haya hecho Rivera sin que hasta el último edil del último pueblo de Colorado te salga a criticar, que ¿cómo vas a criticar a Rivera? Somos seres humanos. Son una sociedad imperfecta. Santiago se ríe claro, escuchando. Claro, pero pasa lo mismo. Mi abuela, que era colorada, mi abuela materna, cada vez que mencionaba a Uribe decía, el degollador. Y mi madre le decía, ¿y vos te crees que los otros no degollaban? Ese tipo de cosas. Tenemos que superarlo como país. Ahora, cuando vamos a esto, que es una situación más reciente, no podemos negarlo. No podemos creernos ese cuento tonto de que éramos un país maravilloso y andás a ver por qué pasó esto y algo habrá hecho. Hay que investigar, hay que estudiarlo, hay que ver, hay una dimensión política, pero también hay una dimensión humana y yo diría judicial. Hay que investigar, porque eso libera y aclara. Cuando la gente sabe lo que pasó, no hay que hacer eufemismos. El cuentito de la Comisión para la Paz, de que hay, por ejemplo, voy a decir el caso de mi abuelo. Cuentito, a ver. Claro, no, porque había como partes de lo de la Comisión para la Paz que era muy etérea. Entonces, voy a usar el ejemplo del caso de mi abuelo y ver a veces las reacciones que tenemos. Lo que decía la Comisión para la Paz era que mi abuelo había fallecido además, por los excesos en la tortura. La evidencia hoy dice que no. O sea, los excesos, ni siquiera decía tortura. La evidencia dice que no, estás aludiendo a que quedó comprobado que directamente lo ejecutaron, ¿no? Un balazo en la cabeza. Lo ejecutaron de un tiro en la cabeza. Entonces, mucha gente quedó horrorizada de eso. ¿Y cuál es el peso de eso? Que hay evidencia científica, no hay dudas, no es me parece. No, acá hay evidencia. Ahora, si lo analizamos fríamente, resulta que nos horrorizó más una ejecución que una muerte por tortura. ¿Qué cosa loca nos está pasando en la cabeza que nos parece que una cosa es más horrible que la otra? Laura. Me parece que esas son las cosas que tenemos que decirnos como país, como sociedad, esto pasó. La única forma de superarlo es asumir qué pasó, entender que a una sociedad le pueden pasar esas cosas y es la única forma de que eso no vuelva a pasar. Porque si alguien se cree que como la vacuna contra el coronavirus estamos vacunados para todo, les aviso que es como la vacuna para el coronavirus. Podés tener igual casos. Laura, y contagiar. Laura está por intervenir hace rato, escuchándolos a los dos, a Santiago y a Ariel. Perdón. Y ahí está la sensibilidad además de la profesora de historia. A ver. Sí, no, yo creo que hay un riesgo muchas veces en el tema de señalar que esto no es político y apuntalar hacia otro lugar, que hay algo muy claro que, bueno, no es político partidario. Acá no importa del partido al que pertenecieron, si militaban para tal o para cual.
Laura, perdón, una pequeña interrupción. Yo no digo que no es político, yo creo que excede lo político hasta lo humano, propiamente humano. Yo en realidad voy más hacia el relato que muchas veces se intenta instalar, no solo por esto, sino por ejemplo que la semana pasada Villa Española salió con una camiseta con las fotos de los desaparecidos y dijeron que eso es un tema político que tiene que estar separado. Entonces creo que se cae en un riesgo esto de decir que bueno, no es un tema político, porque ¿qué es lo que sucede? Si esto es un tema político, la respuesta tiene que ser política. Y es lo que falta. ¿Quién va a impulsar la investigación? ¿Quién va a impulsar la búsqueda? Y tiene que haber una respuesta política. Y si decimos y nos lavamos las manos de que este es un tema que excede a la política, no por lo que decía Santiago para nada, sino por un relato que se intenta imponer, es, bueno, acá esto excede a los gobiernos y queda, bueno, dependiendo de la voluntad de quienes, de los militares, a que entreguen los archivos, a que digan dónde están. Eso queda claro que no va a suceder. Acá lo que falta es una respuesta política que ha sido insuficiente a lo largo de todos estos años y me parece que siempre lo que hay que profundizar más con mayor atención y detalle es entender que esto fue un tema político porque los desaparecidos, los exiliados, los asesinados fueron víctimas por su pensamiento político muchas veces. Mi abuelo, por ser comunista, lo secuestraron, lo torturaron y lo desaparecieron. A Julio Castro, por su pensar, por todo su trabajo también en la educación, que era sumamente importante, lo secuestraron, lo torturaron, lo ejecutaron y lo desaparecieron. Digamos, todos los compañeros desaparecidos, quienes fueron presos políticos y demás, lo fueron por un tema de pensamiento de que buscaban, soñaban y luchaban por intentar una sociedad mejor, luchar contra una dictadura que a todas cuentas, desde la economía hasta lo cultural, hasta la sociedad, era desastroso, digamos, y ahí está el fondo de la cuestión, porque esto no fue por el azar, no fueron personas elegidas al azar quienes fueron secuestradas, asesinadas, perseguidas, fue por su pensamiento político, y creo que a veces eso es lo que tenemos que rescatar. Yo muchas veces con mi abuelo me sucede esto, lo empecé a conocer, a encontrarme con él por quién era, a través de los relatos y demás, pero yo hoy también lo encuentro en mi militancia política y en el orgullo de decirlo, sí, mi abuelo era comunista y luchaba y intentó forjar una sociedad diferente, y creo que a veces hay que perder un poco el miedo de decir, detrás de la foto de este desaparecido había una persona, había un militante, había un sentir y un pensamiento. Yo comparto. ¿Me dejas agregar una cosita? Ariel. Era comunista y tenía todo el derecho del mundo a ser comunista. Totalmente. Exactamente. Y si te gusta o no que fuera comunista, es independiente. Si tenemos una sociedad donde podemos llegar a justificar este tipo de barbaridades por lo que piensa una persona, estamos muy mal. Estamos muy mal. Totalmente. Me parece también que la fecha elegida, digo que ya pasaron muchos años del 96, para conmemorarlo también es muy representativa, porque en ese auto que apareció el Toga, que era blanco, herrerista, quizás el único herrerista wilsonista de la historia, blanco herrerista, estaba Selmar, que era un profundo ballista, ex Colorado, fundador del Frente Amplio, y dos personas que fueron tupamaros. O sea, ahí hay una cantidad de personas que pensaban una cantidad de cosas distintas sobre la sociedad, sobre su concepción del Estado, sobre su concepción de Uruguay como país inserto en el mundo, etcétera, 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 pero que querían profundamente a su país y que seguro querían profundamente a la libertad. Y eso era a lo que le tenía miedo el régimen, y por eso los persiguieron. Y creo que lo emblemático de ellos se extiende, por supuesto, a los comunistas, a los socialistas y a todos los que no pensaban como el régimen. Fueran blancos, colorados, frente amplistas, y todas las extensiones, y que lo expresaron, porque además había mucha gente que no tiene nombre, entre comillas, anónimos, y que por suerte nosotros tenemos que salir a rescatarlos por aquello de que el héroe anónimo queda más a la raíz de su pueblo, de que se tuvo que quedar en la casa con miedo a decir lo que pensaba o lo que sentía, que no se podía expresar, y todo el daño psicológico, físico, moral que generó esta larguísima situación. ¿Cuántos años son muchos para que la gente, un pueblo, no tenga la capacidad de expresarse como quiere, que no pueda escuchar la música que quiere, que no pueda leer los libros que quiere, que no pueda pintar los muros con las palabras que quiere?
Porque hoy lo damos como por sobreentendido. Yo y Laura crecimos en una sociedad en que la norma es ir a votar cada 5 años. Y que pongo play y escucho lo que quiero. Y que leo lo que quiero. Y me embandero con lo que tengo ganas. Y no pasa nada más que la crítica, que es la base de la sociedad y de una democracia libre. Pero tenemos que entender que en un momento en Uruguay no se pudo. No se podía. Y no se podía porque te metían preso y capaz que no volvías nunca más. Y a la gente que va todo el tiempo y vuelve al pasemos la página, ya está, yo le diría que hubiese hecho él si a su madre un día no hubiese vuelto más a la casa y 45 años después sigue sin saber qué pasó. Pero tiene la certeza adentro, racional, de que la mataron y seguramente la torturaron, pero una pequeña esperanza de que quizás no. Bueno, justamente, dijiste recién, hace 45 años. Justamente, estamos hablando de hechos ocurridos hace 45, 40 años. Estamos hablando de una marcha, una movilización que cumple 25 años hoy. ¿Qué imaginan ustedes? Ustedes que, como yo decía, toman la posta. Ustedes como nietos y bisnietos también, ya a esta altura hay bisnietos incorporándose. Sí. ¿Qué ven hacia adelante? ¿La marcha del silencio hasta cuándo va a existir? ¿Llegará un momento en que cambie de sentido, que ya no sea tanto por el reclamo de verdad y justicia, que sea homenaje a las víctimas y la reivindicación del nunca más? ¿Qué miran, qué ven ustedes hacia adelante teniendo en cuenta la responsabilidad, entre comillas, que les corresponde? ¿Puedo? Sí, claro. ¿Puedo? Yo creo que va a seguir existiendo mientras sigan quedando líneas de la página sin leer. O sea, permanente. Digo, es difícil que no queden líneas sin resolver. Quizás sí. O sea que va a seguir existiendo siempre. A mí, mira, yo creo que cuando yo que fui caminando, no fui portado por mi mamá, como fue Laura a la primera. Yo creo que la marcha significa muchas cosas porque significó una admirable alarma, como dicen con el tema artiguistas, o una luz o algo, después de años muy, muy grises, porque el post, yo creo que, el plebiscito del 89 fue, esos momentos, para mi generación fue sin duda un momento crucial, es lo más importante el referéndum del 89 en el que se intentó derogar la ley de caducidad y no se pudo. El resultado fue la confirmación de la ley. Fue probablemente la noche más triste de mi vida o lo que fuera, pero son esos momentos que creo que para mi generación son de lo haría de vuelta y lo haría exactamente igual y lo haría más, si se quiere. O sea, fue una derrota que valió la pena pelearlo, pero lo que vino después fue muy triste. Fueron años de desánimo, de cómo sigue esto, de angustia y demás. Y la primera marcha fue decir, no estás solo, no estamos solos, esto no terminó, acá no terminó nada, esto recién empieza. Y esto termina cuando el pueblo uruguayo, cuando Uruguay, cuando asumamos todo lo que tenemos que asumir como país y movemos adelante. Sin duda, todos los que hemos ido a la marcha, todos los que hemos ido a trabajar, todos los que quedaron en el camino, quieren proyectarse para adelante, quieren pensar otras cosas, por supuesto. Pero esto es una carga demasiado pesada para el país y que tiene que asumirlo. Y es política en el sentido de que, como decía Laura, hay una definición de Estado y eso está fallando. Y es humana, como decía Santiago, en el sentido de que hay cosas que son de la humanidad. O sea, el concepto de crimen de lesa humanidad es que nos afecta a todos. Si no entendemos eso, no es lesa humanidad, es toda la humanidad que se siente lesionada por esos crímenes. Entonces, hasta que no lo superemos y no lo resolvamos como hay que resolverlo, sabiendo lo que es. A mí esos conceptos de, vos perdonaste o no perdonaste, ¿qué le importa si yo perdoné o no perdoné? Digo, primero, porque el perdón es una cosa de cada uno, y segundo, el perdón además en general, por ejemplo, los que traen la tradición cristiana, generalmente el perdón venía después de la parte de la confesión, o sea que, ¿cómo es la bocha con eso? Me encanta eso, que parece que las víctimas son los responsables de la cosa. No,
Acá los responsables son los victimarios, no las víctimas. Entonces, tenemos que cumplir ese proceso y tenemos que seguirlo. Y yo estoy en el privilegio de que yo pude enterrar a mi abuelo. Pero en realidad eso lo único que hace es aumentarte el compromiso, porque hay otros que la siguen, o sea, y cada uno la sigue peleando en alguna cosita. Laura, tú que sos mucho más joven que Ariel, impresionante, ¿no? 30 años más joven, ¿qué respondés a esa pregunta sobre el futuro de la Marcha del Silencio? No insistamos en ese aspecto, Emiliano. No, yo la primera frase que se me atravesó fue, bueno, hasta encontrarlos a todos. ¿Hasta cuándo va a seguir? Hasta encontrarlos a todos. Hasta poder construir un poco de verdad, un poco más de justicia. Y creo que es importante esto de remarcar que se van muriendo los familiares, se van muriendo las viejas sin saber qué pasó con sus hijos, en medio de la injusticia, no poder haber encontrado sus restos, pero tampoco sin que se hayan proclamado culpables tampoco de lo que sucedió. Entonces eso creo que como generación más joven, por lo menos a mí como nieta, pero también como un componente más de la sociedad, a mí lo que me reafirma es el compromiso y la obligación también de traer un poquito más de verdad a mi familia, pero a todos también, y hacer lo posible. Y por suerte creo que la Marcha del Silencio también deja en claro el compromiso de todas las generaciones sobre esta temática, y creo que se ve cada vez más también, de que esto no se termina acá, y no es esto, bueno, cuando se mueran todos se termina. No va a suceder, no se da vuelta a una página, como decía Ariel, sin que se termine de leer. Y acá hay muchas cosas que todavía quedan pendientes, hay muchas verdades por encontrar, y el compromiso de la sociedad creo que va a seguir estando. Entonces, ¿hasta cuándo esto? Hasta encontrarlos a todos y traer un poco más de verdad. ¿Y Santiago? Además hay ejemplos de que esto no se termina. Preguntale mandá una zapatería de un armenio y decirle, yo a veces voy a comprarle meyún y están los carteles y los cosas, decirle, no, mirá que esto ya se acabó. 106 años pasaron. Sí, te surten. Decile a un judío que esto se acabó. No, esto no se acaba. Hasta que no se acaba. Entre las dos cosas que mencionaron Laura y Ariel, primero lo que dice Laura, ¿no? Ese compromiso de que no se terminó para nada, y quizás yo soy muy utópico y muy optimista, lo tengo bien heredado eso. Yo miro hacia el futuro hasta que algún día quizás, y yo tendré hijos, no lo sé, pero vaya a una nueva marcha un 20 de mayo y que no tengamos más la necesidad de reunirnos a marchar por un reclamo, sino para recordar, y que tengamos la posibilidad como país de juntarnos los 20 de mayo en un día que ojalá también tenga reconocimiento del Estado, como un día de reconciliación nacional, y que no tengamos más reclamos para hacer. Que nos encontremos un 20 de mayo ¿Esa es una propuesta? Sí, creo que faltan pasos intermedios, ¿no? Pero que el 20 de mayo sea una conmemoración oficial. Una conmemoración oficial de un día de nunca más, de reconciliación nacional, sin ponerle nombres que hieran sensibilidades y que de alguna forma pongan unos bandos y sí y no, sino un día de reconciliación nacional, del nunca más, que no queremos que esto le pase nunca más a Uruguay. Y respecto a lo que decía Ariel recién también, me cuesta mucho ponerlo en palabras, porque también esto, cuando se generaliza una historia o un relato, de alguna forma se minimizan las historias, las pequeñas historias, pequeñas entre comillas, pero las historias individuales. Y creo que eso es lo que más tenemos que lograr para empatizar a una parte de la población, que yo también entiendo que de alguna forma un chiquilín de 20 años, que quizás su familia está completamente ajena, no está politizada, no está informada, no tiene mucha idea, y es muy difícil que se empatice si no ve a alguien en el que se reconozca, una persona que tenga quizás su misma apariencia, o que hable con sus mismas palabras y que le genere un atractivo y le diga, che, no, esto no está bueno, no hay que pasar la página. Yo entiendo que vos, desde tu posición y dónde creciste y dónde te formaste, entiendas que esto ya está y que vos querés hablar para el futuro. Yo lo entiendo.
pero porque te falta una parte importante del cuento. Y creo que lo que tenemos que lograr es eso, que cada vez más personas empaticen y se den cuenta que hay gente que no sabe qué pasó con sus seres queridos. O sea, es algo tan elemental. En una guerra, en Uruguay, en una guerra civil entre dos bandos, se caían los muertos y se paraba para enterrarlos y para dejarles una flor. En una guerra. O sea, estamos hablando de lo más abyecto de la humanidad. No poder velar a los muertos y no en una guerra. Esto fue una persecución. Estamos hablando de lo más elemental. Y que nos cueste tanto y llegar a determinados sectores o a determinadas personas con algo tan elemental, tan humano, es realmente, yo entiendo, me pasa y me imagino a los que todavía están buscando a sus seres queridos, desesperante y por demás irritante. Y perdón, lo último que decía Ariel, yo lo cuento bastante, pero una vez conversando con una persona que quiero y respeto y admiro muchísimo, que es Claudio Invernizzi, que además fue preso político, me dijo, en Alemania hay una parte de la resolución, entre comillas, del conflicto del Holocausto, que no la pudieron saldar la generación que lo vivió, de alguna forma la generación siguiente a los hechos. Ellos le llaman la generación mancillada. Y recién los nietos de los hechos, digamos, pudieron encarar el tema, pudieron ponerle las palabras que necesitan los hechos para sanar, pudieron arrimar verdad, los nietos incluso de generales de la SS arrimaron mucha información y hubo una suerte de reconciliación. Obviamente hay 200 cosas diferentes, pero me parece interesante el concepto y aprovecho para mandarlo. También en España pasó algo por el estilo, donde el ladrillo del franquismo tapó muchas cosas y después van surgiendo. Laura. Yo creo que... No estaba afirmando eso también sobre el tema del franquismo. No, quería decir una cosa sobre la utopía de Santiago. Yo también. Yo en eso también quizás soy, y como él y como seguramente Laura, por hasta el ambiente donde nos crecimos, siempre mantengo cierta utopía y cierta esperanza, pero yo creo que también hay algunas cosas objetivas que nos permiten, por lo menos a mi generación, que somos los que estamos empezando a dejar la posta, porque esto yo creo que es una cosa que se va pasando de generación a generación, a la generación de ellos. Una de las cosas que a mí me llena de esperanza es que hay en la gente más joven sensibilidad, y hay muchos jóvenes involucrados en esto. La movida del año pasado yo creo que fue hasta como que destapó una olla con el tema de que no podía estar la marcha, entonces generó creatividad por dos lados y hubo movidas muy fuertes con lo del 20 de mayo, sí. Y hay mucha gurizada joven metida en eso, y a mí eso, y no solo porque sea pariente, como puede ser el caso de los que estamos acá, y eso demuestra que hay una base de sensibilidad humana fundamental, presente, y yo en eso tengo esperanza. Gurizada sí, joven, hay mucho llanto. Gurizada. Hay mucho llanto. Los de 20 años de mi generación lloramos el de 89. Los de 20 años de la generación de Laura lloraron en el 2009. No es un camino brillante, es un camino lleno de lágrimas y lleno de dolor, pero también hay conciencia que van despertando, y para mí esa es la gran esperanza. Que un cuadro de fútbol lo sancione porque ponga el coso desaparecido, en el fondo es un buen síntoma. ¿Sabes qué? El mundo está cambiando. Y si no entendés que un cuadro de fútbol puede tener eso, la historia te está pasando por arriba. Entonces la AUF, que tiene muchas cosas malas, quizás esta tenga que empezar a corregirla. Gurizada joven dijo, agárrate de eso, Laura, agárrate de eso y cerrá tú. Te dejamos a ti la última intervención. No, yo en esto de los nuevos momentos también creo que hay que llamar la atención mucho sobre el relato que se está queriendo imponer, sobre todo con esto de los archivos que aparecieron y demás, de volver sobre el relato de la teoría de los dos demonios, de que esto fue una guerra, de que intentar de hacer que las víctimas ya no son víctimas, sino que son victimarias también, y acá se corre el foco de lo que importa. Y acá lo que importa no es quién fue mejor, quién fue peor, quién hizo esto, quién hizo lo otro, sino que acá lo que importa es la verdad que nos queda por encontrar. Y hablando de las generaciones jóvenes, yo tengo
la suerte de militar en el movimiento estudiantil como estudiante de profesorado, pero también de haber dado clases con gurises y poder haberles hablado, por ejemplo, del 14 de agosto y saber que son experiencias diferentes, las de estas nuevas generaciones, no tanto la de 20 años, sino pensar en gurises de 15, 14, que lo entienden de otra manera, a veces perteneciendo a familias que no tienen nada que ver con la política o que están totalmente desentendidas. Es sentarse a hablar con ellos, sentarse a hablar y escucharlos y llegarles, porque la empatía se trabaja desde ahí, desde la palabra y la mirada con el otro, desde el acompañamiento siempre, desde el rol que nos toque en todo momento, en todo lugar. Hay un tema humano sobre esto, como decía Santiago, y se trabaja desde la empatía con las personas, con los familiares que no saben qué pasó con sus seres queridos, que se fueron de sus hogares y no saben hasta el día de hoy qué sucedió con ellos. Y creo que ahí es donde todo 20 de mayo creo que nos encuentra este año virtualmente, al igual que pasado, pero siempre es un momento de encuentro con la memoria y la construcción colectiva de la empatía, de la humanidad y de la lucha. Laura Boiani, Santiago Gutiérrez, Ariel Castro, nietos en esta entrevista Emiliano, a Tres Voces en 20 de mayo de 2021. Les agradezco a los tres. Ariel, ¿decías? No, perdón, discúlpame que te corté el cierre, pero hoy Santiago decía que a veces la gente te pregunta de cosas y sobre tus abuelos y ellos saben más. Hoy simplemente quería mencionar que ayer falleció el maestro Miguel Soler, un gran amigo de abuelo, un compañero de su trabajo y una de las personas que yo más le pregunté cosas de abuelo, porque sin duda Miguel lo conocía mucho más y tenía mucho más que ver con su obra. Entonces simplemente, disculpa, quería mencionarlo porque se fue quiero celebrar su vida, se fue una gran persona. Me sumo y un abrazo grande, Ariel. Cerramos esta conversación, pero la reflexión que ustedes han ido desgranando y provocando, queda claro que continúa, sigue a lo largo del día de hoy, un nuevo 20 de mayo, Día de la Marcha del Silencio, que hoy es otra vez una marcha diferente debido a la emergencia sanitaria, bueno, hoy y en los próximos días y en los próximos 20 de mayo. Nos fuimos corriendo de la hora, estamos un poco atrasados, ya venimos con la tertulia de este jueves.